Niñons. Hola amigos, regresamos a la playa de Niñons para reanudar la segunda etapa del Camino de los Faros. Por delante nos quedan unos 26-27 kilómetros y esta es una etapa de dificultad alta, así que vamos a ver si nos lo tomamos con calma pero sin pausa. Tras rodear un afloramiento rocoso dentro de su arenal, la senda se interna en la espesura para salvar una pequeña loma antes de volver a la costa. Cambiamos el océano por un pequeño arroyo cuyo caudal aprovecha un antiguo molino por medio de esta acequia. Eucaliptos, pinos y multitud de lechos nos escoltan hacia la siguiente orilla, la playa do Morro. Este arenal de unos 120 metros de longitud se une al de Niñons cuando la marea está en horas bajas, momento que las gaviotas parecen esperar con ansias. A continuación ascendemos un pequeño relieve en el que podemos obtener mejores vistas de esta lengua de tierra que une las dos orillas. Al norte, el monte de Alagoa, que flanqueamos la jornada anterior. Este perfil de inicio nos viene bien para calentar las piernas en las horas tempranas de la mañana. Unas horas que unos aprovechan para socializar, otros para continuar con la actividad pesquera y están aquellos como nosotros que quieren disfrutar de esta bonita ruta de senderismo sin perderse ni un detalle. Pero claro, los detalles también los encontramos en la verticalidad de algunos tramos, como este que rodea el saliente de la punta do Niño do Corvo, donde habrá que estar atentos. Superada esta angulación, se abre un nuevo intervalo de litoral en el que es fácil adivinar el dibujo que describe la senda entre las inclinaciones. La siguiente orilla a la que nos acerca es la de Niño do Corvo, de unos 200 metros de longitud aproximadamente, que no suelen estar muy concurridos, ya que están algo escondidos. Para acceder a la playa hay que seguir estos senderos, que aunque no entrañan dificultad alguna, sí suponen un esfuerzo para los más acomodados. El sol sale tímidamente mientras terminamos de rodear Niño do Corvo. Aquí descendemos para llegar a la altura del Rego Costoia, caudal que vierte sus aguas al Atlántico. Después volvemos a ganar varios metros de altura y echamos la vista hacia la ensenada de Niñons, que parece haber quedado dormida entre algodones. Quizá la actividad del parque eólico que sobresale de los picos dos Navás le ayude a desperezarse. Poco a poco nos vamos despidiendo de esta ensenada para llegar al siguiente intervalo de litoral, que luce bien distinto, como sabiendo de nuestra llegada para mostrarnos su mejor cara, para que disfrutemos de aguas tranquilas y azules turquesa y de un pequeño puerto, el de Santa Mariña, ubicado en su saliente homónimo. Y ya puestos, nos deja bellas delicatessen a modo de pequeñas calas, Mira, querellita. Algunas que nos llegan al corazón y a las que nos atrevemos a ponerles nombre. Esta es la calita de Sandra, la vamos a llamar. Escasos metros más tarde nos saluda la playa de Santa Mariña, pequeño arenal de unos 30 metros de longitud, al que le han añadido en esta ocasión un rústico banco de madera en el que a buen seguro más de una persona ha plantado sus posaderas para contemplar magníficas estampas. Nosotros debemos continuar para flanquear el hito del puerto de Santa Mariña, un complejo destinado a la pesca tradicional. Desde aquí deberíamos poder divisar el faro de Punta Nariga, hito que visitamos en la jornada anterior, pero la niebla se empeña en mostrarse perezosa. Así que continuamos avanzando por este entramado de acantilado bajo, compuesto principalmente por roca granítica, quebrada y moldeada por el agua, dando como fruto verdaderos cantos rodados. Entre los que caen al mar, algunos individuos aprovechan para realizar labores de pesca submarina. Hay un hombre cogiendo agua. Caminamos pasando ahora la punta Aeroa y volviendo la vista de en cuando con la esperanza de ver Punta Nariga. Pero no hay manera, esta costa puede ser traicionera,
prueba de ello son las cruces que encontramos a nuestro paso, las cuales homenajean a los numerosos naufragios acontecidos en las proximidades. No veremos el faro de Punta Nariga, pero hay que admitir que la niebla nos regala imágenes llenas de misticismo. A la altura del saliente de Opichón, toca cambiar de rumbo para empezar a afrontar el primer ascenso de la jornada. Abandonaremos la costa para adentrarnos entre los montes de Meán y de Abarda y subir al monte de Arbosa. Cruzaremos un cercado y transitaremos entre pinos y eucaliptos, primero entre pistas de tierra, para luego hacerlo por asfalto y volver definitivamente a la tierra. Encontraremos ciertos muros de piedra, reductos de viejas parcelas dedicadas a pastos para el ganado, hoy dominadas por el matorral costero. En total, acometemos 1100 metros de ascenso, en el que ganamos unos 80 metros de altura. Desde lo alto del monte de Arbosa se adivinan al oeste las cotas de Ocaliñeiro y As Ribimbas, ambas con más de 190 metros de altitud. Estos collados, al igual que Arbosa, sirven de barrera protectora de la tranquila ensenada de Abarda, donde se resguarda su playa del mismo nombre. Desde esta posición oteamos los extremos de Punta Espiñeira y Punta de Eiras. Y descendiendo unos metros más, ya conseguimos ver los dos mantos blancos de esta playa en forma de anfiteatro. Tendremos que llegar a este lugar realizando una bajada en la que encontraremos algunas pendientes pronunciadas y ciertos metros para ser cautos con las piedras. Y cuando lo vemos más o menos claro, preferimos ir al trote, ya que notamos que las rodillas sufren menos. Lo que no vemos claro es el entorno, que empieza a velarse. La niebla ha conseguido darnos caza para intentar empañar nuestro paso por esta zona. Pero afortunadamente la cortina blanca no llega a cubrir la orilla, lo que nos permite seguir disfrutando de bonitas estampas. Tras una pasarela de muro y arbustos, llegamos a la bajada del primer arenal, el de mayores dimensiones, con unos 80 metros de longitud aproximadamente. Ascendemos el peñón que separa los dos arenales para continuar y rodear así el de menor tamaño, este de unos 50 metros de longitud. Tenemos que ir por aquí arriba. Comienza aquí el tramo más exigente de la etapa, encarando el escarpado macizo de Orroncudo, con unos primeros metros que presentan un firme un tanto húmedo debido a las emanaciones hídricas del entorno. Hemos caído bien, ¿no? Un terreno que puede meternos en algún apuro. Muy bien. Muy bien. Desde luego mi agilidad no es la de Spiderman. Dame la mano. No le llego ni a la punta del zapato. Ponla ahí, venga. Aquí. Hablando de zapato, Nada, estoy hecho un cromo. En fin, gajes del oficio. que todo sea esto, ¿no? Afortunadamente la cosa quedó en prendas empapadas y también nos sirvió para echar unas risas, que siempre vienen bien. Estos humedales desaparecen conforme progresamos, ascendiendo por la ladera de As Ribimbas, dejando a nuestra derecha la ensenada de Abarda, la cual se va difuminando poco a poco entre la niebla baja. Niebla y apenas se ve. Allí se ve un poquito la carita de antes. Muy poco. Tiene buenas piernas aquí, ¿eh? Esta primera subida constará de unos 1200 metros que nos llevarán a alcanzar los 96 de altitud, próximos a la Punta Espiñeira, final de la ensenada,
Al menos esa es la referencia visual que la niebla nos deja ver. Es un recorrido exigente en el que habrá que emplearse a fondo, aunque existe otra variante más sencilla por pista de tierra que llega hasta el Parque Eólico de Corme. Pero sinceramente, la opción pegada a la costa es más espectacular y emocionante, ya que añade una dosis de verticalidad que pueden acongojar a más de uno. Superado este primer repecho, arrancamos una franja con tendencia descendente que nos conducirá a Punta de Eiras, que logramos ver gracias a que se abre algún cerco al oeste entre la marea de la niebla, algo que le cuesta hacer al este. Mientras continuamos reparando en cómo ciertas rocas eligen los mejores miradores para pasar largas temporadas, otras, en cambio, aunque bien situadas, cargan con las cruces, símbolos de tristes acontecimientos. Esta cruz coronando la cresta que viene de Punta Espiñeira. Y unos 300 metros después, próximos al saliente de las Rozas, encontramos esta otra. Precisamente sobre esta última convexidad pararemos para realizar un tentempié. Punta do Castro será el último saliente a flanquear antes de culminar el descenso a Punta de Eiras. Y aunque el sentido es descendente, el accidentado litoral no da tregua con un nuevo tobogán rompepiernas de bajadas y subidas. Por unos instantes sentimos cierta envidia del relax de algunos, pero volviendo a la realidad, esta aventura nos está fascinando y queremos seguir completándola. Tras estos vaivenes en el perfil, llegamos a la ensenada de Crishoa, antesala de Punta de Eiras, donde zanjaremos este descenso. Tenemos que decir que la abrupta orografía de todo este tramo de litoral reúne las condiciones ideales para realizar una de las actividades de marisqueo mejor valoradas de la Costa da Morte. Hablamos de la recogida de percebes. A partir de aquí el perfil vuelve a inclinarse hacia arriba, momento en el que tendremos que afrontar el ascenso más prolongado de la jornada, con cerca de 3,5 kilómetros de recorrido, aunque con algún descanso entre medio. La niebla sigue acechándonos, aunque deja que todavía podamos apreciar un nuevo saliente llamado Punta Percebellosa, nombre dado quizá al protagonismo que cobra aquí este singular marisco. Al menos se aprecia que es un puntal muy concurrido. La ganancia de altura va dejando la niebla en cotas más bajas para darnos paso al cielo abierto, donde asoman al suroeste las cumbres del Petón do Lume. La niebla hace sus travesuras. El camino va a evitar la superficie escarpada de aquellos montes, cuyas laderas asoman a la ensenada do Zarrateira, y nos va a llevar por el interior del macizo de Roncudo, donde existe una aldea con el mismo nombre. De hecho, las viviendas de esta localidad ya se aprecian en la distancia. Y para llegar allí, todavía restan algo más de 500 metros que, siendo sinceros, se nos atragantaron un poco. Sobre todo en las pendientes finales, en las que los tejados de la aldea se resistían a aparecer. Una vez alcanzada la aldea, encontramos una población con claras señas de identidad rural gallega, con numerosos hórreos y distintas parcelas de cultivo, sobre todo dedicadas al maíz. Franqueamos Roncudo por su única calle, siempre en continuo ascenso hasta dar con la cara sur del Petón do Lume. Mientras continuamos por asfalto, valoramos cómo estamos llevando la etapa. Es el último repechito antes de empezar a bajar y ya nos quitamos, y ya nos quitamos la parte más dura, creo yo.
pero en estos terrenos no debemos confiarnos y estudiarnos mejor los perfiles, ya que podemos llevarnos una sorpresa. En este sentido, una vez abandonamos el asfalto para regresar al camino desbrozado y recorrer un falso llano, vemos que la senda se hunde de nuevo para volver a subir. Son los últimos 400 metros de esta subida, no demasiado exigentes, y que nos llevan a la vertiente oeste del macizo de Roncudo, La tira de Gemelo, donde afloramientos rocosos como Pedra dos Fades nos dan la bienvenida. Y ahora sí, ya sin niebla, divisamos Punta Nariga e incluso las Islas Isargas, con el faro de San Adrián. Y desde aquí iniciamos un descenso muy vertical de tan solo 500 metros de recorrido, en el que bajaremos unos 120 metros. Así que preparad rodillas y apretad bien el abdomen para afrontarlo con paciencia. Por delante advertimos a Chemi y Marisa, que acertadamente hoy han cambiado la bicicleta por el senderismo. La verdad es que apreciando el terreno, solo los muy expertos en mountain bike podrían atreverse a realizar este tramo en 2 ruedas. Terminado el duro descenso, tan solo nos resta algo más de 1,5 kilómetros hasta llegar a nuestro próximo hito, el faro Roncudo. Un intervalo con nuevos y variopintos salientes como el de las puntas de Mouzón. Y cómo no, el espectáculo de las olas saliendo al encuentro de los acantilados y relieves submarinos. Una vez pasadas a las puntas de Mouzón, ya tenemos al alcance de la vista el faro Roncudo, que se planta en el extremo de su saliente homónimo. Aparte de las convexidades, los entrantes costeros también cobran protagonismo, incluso galerías que se adentran en las profundidades, como la Furna de Fusisaka. Nos elevamos ahora unos metros para superar este recodo. Una subida que nos permite disfrutar de la bonita estampa del litoral recorrido a nuestra espalda. Y del que nos resta para llegar al faro. Se dice que el faro debe su nombre al ruido que provoca la fuerza del mar sobre la roca, una violencia que se ha cobrado numerosas víctimas en esta costa y que, como ya hemos comentado, se recuerdan con cruces repartidas por todo el litoral. El faro Roncudo es un sencillo fuste de unos 11 metros de altura construido en el año 1920 a modo de baliza costera. Un bastión que goza de la fama de sus percebes y por tener vistas privilegiadas, entre ellas a la ría de Corme y Laxe. Bueno, pues vamos a intentar llegar a Corme para comer, ¿no? Yes. A Corme para comer. A Corme, vamos a comer a Corme. Digámoslo bien, a comer. Pero a son Corme. unos 3,5 kilómetros, así que te quiero a fondo, ¿eh? Te quiero a full. Un baile de letras que nos abre el apetito. Y hasta esta localidad tendremos que llegar por el asfalto de la carretera, que transitaremos durante poco más de 3 kilómetros. La espesura de la vegetación y la inclinación de la línea costera impide que veamos la playa de Ainsúa, que se oculta en el entrante del Pozo de Aguillón, que acabamos de pasar. Y miramos atrás para ir despidiéndonos del faro, ya que vamos virando al este, internándonos en la ría de Corme y Laxe, lo que significa que iremos perdiéndolo de vista entre los recodos. De hecho, desde Punta de Aguillón será la última vez que lo divisemos en esta etapa. El espigón del puerto de Corme ya empieza a verse tras el saliente de Postancil. El asfalto no es muy amigo de los senderistas, así que se agradece cómo el paisaje, la fauna y la flora consiguen hacer este trayecto muy entretenido. El dique de Corme ya anuncia el puerto, que recorreremos por su parte posterior al doblar la última curva,
donde la talla de un percebeiro presenta claras credenciales de esta cultura marisquera fuertemente arraigada a la población. En la década de los 90, la explotación sostenible del percebe, el cultivo del mejillón y la remodelación y ampliación de su muelle pesquero y paseo marítimo dieron un importante impulso económico a la localidad. Una recuperación bien merecida, ya que Corme tuvo su época dorada a principios del siglo XX, cuando fue reconocida como el primer puerto de España en exportación maderera y dispuso de una importante industria conservera, cetarias y flota pesquera. Una época esplendorosa que se vio estrepitosamente frenada con la guerra civil y la posguerra. Hoy día, el turismo acaparado por un entorno costero de playas, acantilados y la punta o Roncudo también cumple su función en el crecimiento económico. Y a quien le interese, el primer sábado del mes de julio se celebra la fiesta del percebe de Roncudo. Nosotros vamos a cambiar los percebes por otros manjares en el restaurante Miramar, que teniendo un poco de suerte, la mesa puede caer en un balcón a la playa de Arnela. Ensalada de tomate con mentreca y una parrillada de pescado. Precisamente reanudamos el camino rodeando Estarilla por el estupendo paseo marítimo que parte de su arenal. La longitud es de unos 100 metros y al estar rodeada de los edificios de la localidad se puede decir que es una playa urbana. No ocurre lo mismo en la playa de Osmo, ya semiurbana, y que encontraremos unos 300 metros más adelante, donde su extremo oriental ya lo ocupa la loma que termina en la punta de Furna, donde las viviendas desaparecen. Justo en esta saliente hay una concavidad en la que se celebran conciertos en el mes de agosto. Para salvar esta loma debemos rondar algunas calles de la localidad y conectar posteriormente con un camino que en primer lugar rodeará la playa y en segundo lugar ascenderá por el monte para superar el desnivel. La altura ganada deja entrever la siguiente línea de costa, ocupada en su mayoría por la playa de Armida. Un paraje natural al que accedemos por una pasarela de madera jalonada de un valioso complejo de dunas. A Hermida tiene una longitud aproximada de 500 metros. En su extremo sur se obtienen vistas estupendas de Corme y su puerto. Y además es el lugar en el que se ubica la isla de Estrela, un peñón separado del litoral del que se dice antaño estuvo unido a él por medio de un brazo de tierra. La arqueología nos revela que en ella hubo un castro celta y una ermita dedicada a la Virgen de la Estrella. Sentados frente a esta isla, será el momento de realizar un descanso para dar un respiro a nuestros pies y ya de paso retener las últimas panorámicas de lo que vamos dejando atrás. Ya como tengo el pie que parece un recién nacido, ¿eh? Será aquí también donde Chemi y Marisa nos den caza para acompañarnos a algunos tramos del siguiente intervalo de etapa. El camino nos dirige al sur recorriendo la ría por su litoral quebrado, manifiesto en nuevos salientes como Punta dos Prados y Punta Verdillo. En la concavidad existente entre los dos se forma la playa de Río Cobo, ideal para todo aquel que quiera pasar una jornada totalmente desapercibido. Llegar a ella no es tarea sencilla, ya que requiere de un descenso técnico, pero la precaución bien merece la pena. Y salir de ella por el otro flanco tampoco es que sea un camino de rosas. Hay que tener cuidado. Pero es necesario para poder continuar. Con la nueva elevación de terreno, es fácil otear el dibujo del sendero en el que Chemi y Marisa, nuestros momentáneos compañeros de ruta, ya nos sacan una ligera ventaja. Pero esta aventura no es ninguna carrera. Cualquier elemento que te llame la atención de este espectacular entorno bien merece su parada.
Así que los reencuentros aquí no son extraños. La repentina aparición de Punta da Facha significa prepararnos para la siguiente subida a su monte homónimo, bien diferenciado por las crestas rocosas que sobresalen del perfil. Mientras llegamos allí es inevitable no sobrecogernos con esta orilla quebradiza y ese sonido incesante de golpear de olas sobre ella, que nos sumerge, nunca mejor dicho, en el ambiente. Paralelos al saliente de Aparece, ya podemos adivinar la subida que nos resta para alcanzar el monte da Facha. Es un corto pero exigente repecho de poco más de 200 metros, que en estos momentos de la etapa se pueden atragantar un poco. Lo que nosotros subimos despacio, otros lo deshacen rápidamente. Una vez alcanzada la cima, comenzamos a obtener magníficas vistas de la ensenada da Insúa, donde desemboca el río Anllóns a la ría, recorriendo el arenal da Barra. Navegamos ahora entre los afloramientos graníticos de la cresta del monte, mientras intentamos descubrir otras localizaciones de esta ría, como la playa de Balarés. Pronto descenderemos para pisar su fina arena, pero antes debemos abrir el campo de visión a este fascinante paraje dominado por la desembocadura del Anllóns, con la isla Tiñosa marcando el pistoletazo de salida de su caudal al mar y la playa de Barra dibujando un meandro, un paisaje para enmarcar. Descendemos por tanto a la playa de Balarés, situada a los pies del denominado Monte Blanco, y como se observa, su arenal se encuentra dividido en dos debido a un saliente. El sendero desemboca en una infraestructura que pudo pertenecer a un antiguo muelle utilizado en la Segunda Guerra Mundial para exportar wolframio, material muy codiciado por los alemanes en esta época. Nuestros intermitentes compañeros de ruta se tomarán aquí un respiro, en esta estupenda orilla jalonada de pinares perfectamente preparados para realizar almuerzos a la sombra. Nosotros seguimos avanzando superando ahora el saliente que divide la playa en dos y con una plataforma de madera con vistas privilegiadas. Pasear por estos arenales es toda una delicia después de tanto terreno irregular, aunque debemos volver a la senda, que para retomarla tenemos que hundir las pisadas por una de sus dunas. Como corazón a mil, y con más que... Comenzamos ahora a perfilar las faldas del Monte Blanco, afrontando el tramo más liviano de la etapa, lo cual se agradece. Llegados al saliente que recibe el mismo nombre que este collado, empezamos a divisar mejor los bancales de la playa da Barra. Y ante las espectaculares vistas que nos acompañan, es normal reparar en los numerosos transeúntes que utilizan este trazado para acceder a las playas. Con marea baja, el extremo norte de la playa casi se une con la orilla de Isla Tiñosa, a la que algunos se atreven a llegar. Nosotros mejor la contemplamos desde esta distancia. Pocos metros después, obtenemos una panorámica inmejorable de esta lengua arenosa de algo más de 1,5 kilómetros de longitud, por otros 400 de anchura. Conforma un rico y sensible complejo dunar en continuo movimiento debido a las fuerzas del viento. Dado su alto valor medioambiental, el área se encuentra protegida y para salvaguardar su flora y fauna se recomienda no salirse de los senderos establecidos. Con el tiempo, algunas de estas dunas han ido trepando tierra adentro, dando el color al Monte Blanco.
La playa de Abarra y sus dunas forman el meandro de salida del río Anyons al océano. Pero antes el caudal viaja por un fantástico estuario, importante también por su riqueza ecológica, ya que es lugar de tránsito de aves migratorias. Es por esto que está catalogado como zona de especial protección para las aves, aparte de ser declarado lugar de importancia comunitaria y formar parte de la red Natura 2000. Aquí hay una caseta para la observación de las especies ornitológicas, pero de poco nos sirve si no disponemos de unos buenos prismáticos. Y con el zoom de la cámara apenas logramos alcanzar a los grupos de aves que se advierten. Nos conformaremos con ver el aspecto que presenta la otra orilla que tendremos que transitar en la jornada siguiente, incluido el Monte Castero de Lourido, punto más alto de este camino, con unos 312 metros de altitud. Al llegar a las inmediaciones de Amategueira, torceremos a la derecha para tomar una pasarela de madera entre el matorral de ribera. Después la madera se sustituye por un carril de asfalto que nos conducirá por el Paseo do Malecón, un recorrido fluvial a modo de dique de contención entre las aguas de las marismas a nuestra izquierda y las del río a la derecha. Desde aquí hay buenas vistas del estuario y de los montes de Gontón y Lourido, que salvaguardan el río por su cara sur. El Paseo do Malecón permite la coexistencia del hábitat de la marisma junto con la del río, y su agradable recorrido nos dirigirá a las puertas de Ponteceso. Esta localidad nos recibe con la estampa de su puente de orígenes romanos, aunque la actual es una construcción del siglo XIX. Antiguamente al río Anyons se le llamaba Ceso, de ahí el nombre histórico de la urbe. Ponteceso fue antaño un puerto de tránsito de mercancías y en la posguerra también vivió su época dorada con la explotación de la madera. En este caserón junto al río nació en 1835 Eduardo Pondal, importante poeta gallego del que se tomaron estrofas de su poema Os Pinos para la creación del himno de Galicia. Muy cerca, en la Plaza Relleno, se planta esta encrucijada, testigo del paso de miles de caminantes que hoy, como nosotros, terminan esta fascinante segunda etapa del Camino de los Faros. Hasta la próxima.